En esta máquina tengo el 2017, el 2019 lo instalé en la otra. Una de las diferencias es que cuando ustedes abren el 2019 les aparece una ventanita que les dice qué tipo de proyectos vamos a crear. ¿Bien? Y después de que ustedes eligen el tipo de proyecto, por ejemplo, aplicación de escritorio o aplicación de consola en .NET Framework, llegan a una pantalla igual a la que estamos viendo acá con el Visual 2017. ¿Bien? Seguramente cuando ustedes instalen el Visual 2017 o 2019, el Visual le va a pedir a ustedes que inicien sesión. Y ahí es donde ustedes van a poner su usuario y contraseña de la facultad. ¿Bien? Esa validación de usuario y contraseña les va a permitir a ustedes crear una aplicación en su PC y publicarla directamente en la nube de Microsoft. En la nube eh, Azure de Microsoft, probar sus aplicaciones web ahí, su base de datos ahí, y que la pruebe otra persona desde otro lado sin ninguna tarea extra, digamos. O sea que está muy bueno que tengan su Visual Studio con su usuario y contraseña de la UTN-FRT. ¿Bien? De paso van conociendo la nube de Microsoft y todos los servicios que le brinda, como por ejemplo máquinas virtuales, un espacio para publicar sus aplicaciones, una base de datos en la nube, etc. ¿Bien? Entonces, hasta en este punto ustedes y yo tienen un Visual Studio abierto y probablemente o no ya pusieron su usuario y contraseña. El Visual Studio que estoy utilizando acá, bueno, perdón, el que instalé en la otra notebook, es el edición comunitaria, digamos, que es totalmente gratuitos dentro de ciertos requisitos de la empresa en la cual ustedes lo van a utilizar. ¿Bien? Pero como ustedes son estudiantes de la UTN-FLT, si quieren instalar el Enterprise, lo pueden hacer y utilizarlo sin ningún problema con fines educativos a las otras versiones de Visual Studio. ¿Bien? Lo importante es que ustedes sean capaces de hacer un nuevo proyecto que, de vuelta, probablemente ustedes ya lo hicieron en sus casas. Y para arrancar, vamos a crear una nueva aplicación de consola. Bien, tienen un buscador donde pueden escribir la palabra consola y le van a aparecer las plantillas de los distintos tipos de proyectos disponibles de consola. Bien, una distinción muy importante que tienen que tener en cuenta cuando ustedes creen un nuevo proyecto en la plataforma .NET es prestar atención a la carpeta .NET estándar y .NET Core. Bien. Bien, acá acabo de poner en el buscador. De vuelta, el buscador es ligeramente diferente en el Visual 2019, pero el buscador está. Cuando ustedes pongan en el buscador la palabra consola y le aparezcan las distintas plantillas de aplicación de consola, lo primero que van a notar es que tiene las plantillas en diferentes lenguajes de programación. ¿Bien? El lenguaje preferido es C#, que fue un lenguaje diseñado de cero para la plataforma. La plataforma también, cuando recién se lanzó, venía además con la posibilidad de codificar en Visual Basic. Un Visual Basic nuevo que se llamaba BBNet, que también lo tenemos disponible como el segundo lenguaje de programación favorito. Entre paréntesis, ustedes en la plataforma pueden programar en prácticamente cualquier lenguaje de programación y obtener los mismos resultados por la forma en la cual está diseñada esta arquitectura, que la hace independiente del lenguaje de programación, porque los distintos compiladores van a compilar para cualquier lenguaje de programación el mismo código intermedio, que es el que se termina ejecutando en el entorno de ejecución de .NET, que vendría a ser como nuestra especie de Java Virtual Machine. ¿Bien? El .NET también es multiplataforma, al igual que Java.
el código de .NET corre sobre software, corre sobre una máquina virtual o un runtime. Pero a su vez el código de .NET se puede compilar desde una gran variedad de lenguajes de programación al mismo código intermedio, lo cual permite que yo programe un sistema, la mitad en Visual Basic y la mitad en C#, y que interactúen entre sí como si todo hubiera sido codificado en el mismo lenguaje de programación. ¿Bien? Y para curiosos también tenemos F#, que es un lenguaje de programación pensado para utilizar el paradigma funcional junto con el paradigma orientado a objetos. ¿Bien? Lenguaje de Microsoft, para los que les gustó mucho el paradigma funcional en segundo año y quieren aprender a programar o utilizar un lenguaje que me permita hacer cosas de funcional junto con los objetos, ese lenguaje sería bastante interesante para que lo prueben. ¿Bien? Vamos a ir con C#, porque es muy, muy parecido a Java, y es el lenguaje principal de la plataforma. Ahora, si son observadores, se habrán dado cuenta que para C#, aplicación de consola, como que tienen dos variedades diferentes. Aplicación de consola de .NET Framework y aplicación de consola de .NET Core. ¿Bien? Todos los proyectos que vamos a hacer en clases van a ser aplicaciones de .NET Framework, no de .NET Core. Se cortó. Sí, me di cuenta. Chao. Me volvió, profe. Acá estamos de vuelta. Bueno, en el medio llegaron algunos chats. Imagino que de cuando me caí. Bien, ahora espero que me escuchen bien. El profe dice, Sí, sí se escucha bien. Bien. Ok, entonces. Le decía que nosotros vamos a hacer todo en .NET Framework estándar. ¿Y qué sería el .NET Core? Bueno, si bien .NET ya era multiplataforma, a alguien se le ocurrió la brillante idea de reescribir de vuelta el framework para hacerlo aún más fácil de portar a las diferentes plataformas. ¿Bien? Y esa nueva reescritura del framework es el .NET Core. Y todavía, con el tiempo, va a tener las mismas funcionalidades que el .NET estándar, pero por ahí puede ser que le falte alguna funcionalidad. ¿Bien? Por la mayoría de los ejemplos que encuentran en internet, de los videotutoriales, de la bibliografía, todos los ejemplos son normalmente de .NET Framework estándar. ¿Bien? .NET Core es algo, podríamos decir, relativamente nuevo. ¿Bien? Entonces, fíjense bien que en el buscador hayan llegado a una plantilla para hacer un proyecto de C# utilizando .NET Framework. Pueden elegir el nombre de la aplicación y el nombre de la solución. ¿Bien? Y acá es donde viene la primera pregunta. Sí, profe, justo lo quería para pensar eso. ¿Cuál es la diferencia de proyecto y solución? Porque Bien, ahora, puede dar la posibilidad de que pongas todo en la misma carpeta o en distinta. a eso vamos. Para entender bien la diferencia entre proyecto y solución, vamos a partir de ponerle nombres diferentes a los dos. ¿Bien? Entonces, acá vamos a poner proyecto Hola Mundo, y abajo, en vez de poner proyecto Hola Mundo, vamos a poner solución Hola Mundo. Y vamos a hacer clic en aceptar. Y vamos a prestar atención al árbol que vamos a tener en la parte del Visual Studio conocida como explorador de soluciones. ¿Bien? Acá estaba tapando un poquito el zoom. Entonces, observen el árbol que está a la derecha, titulado explorador de soluciones. Tenemos un primer nodo que se llama solución Hola Mundo, y dentro de ese nodo tenemos un subnodo que se llama proyecto Hola Mundo. ¿Bien?
Y dentro del proyecto Hola Mundo tenemos nuestro program.cs, que sería como principal.java en el lenguaje de programación Java. Siempre voy a comparar contra Java porque es lo que se supone que todos manejan, porque es el lenguaje oficial de segundo año de Ingeniería en Sistemas ya desde hace más de 10 años. ¿Bien? Entonces, por la forma en la cual está estructurado este árbol, ustedes se imaginarán que dentro de una misma solución podría tener más de un proyecto. Bien, observen esa indentación. El proyecto está dentro de la solución. Bien. Entonces, ¿cuándo sería útil tener varios proyectos dentro de una misma solución? Imagínense que ustedes están haciendo un programa compuesto de dos partes. Una librería y un programa que hace uso de esa librería. ¿Bien? Cada una de esas partes sería un proyecto en sí mismo. La librería por un lado y el programa que usa la librería por otro. ¿Bien? Al estar dentro de la misma solución, cuando yo abra la solución se van a abrir los dos proyectos, lo cual me va a permitir a mí programar esos dos proyectos en simultáneo y guardar todo de una sola vez y trabajar esos proyectos en conjunto. ¿Bien? Quizá ahora no lo usemos mucho, pero cuando lleguemos a hacer un web service XML, seguramente ese tipo de programas sean más de un proyecto. El servicio en un proyecto y el programa que lo usa en un segundo proyecto. ¿Bien? Y que a los dos lo vamos a trabajar en simultáneo. El cliente y el servidor lo vamos a ir programando en simultáneo, pero cuando estén listos, el cliente corre en una PC y el servidor o el web service corre en otra PC diferente. Bien, la solución básicamente lo que me permite es poder trabajar dos o más proyectos al mismo tiempo y no tener que abrir dos Visual Studio, uno para programar el web service y el otro para programar el cliente. Bien. Y ya en un proyecto enorme, probablemente tenga varios, en una misma solución, varios proyectos abiertos. Uno para una DLL, otro para el programa de consola, otro para el web service, otro para un API REST, otro para una página web. Entonces podría quizás hasta trabajar en 6 proyectos al mismo tiempo con un mismo Visual Studio, obviamente bajo la condición que esos 3 proyectos o 6 proyectos estén relacionados entre sí. Si no, no tiene sentido que esos proyectos estén dentro de la misma solución. ¿Bien? Entonces, obviamente, acá lo primero que vamos a hacer es lo que ustedes ya deberían haber hecho. Console.writeLine. Hola mundo. Y cuando yo corro este programa, a diferencia de NetBeans, acá la consola va a ser una consola independiente que corre solamente para ejecutar esta orden. ¿Bien? Por lo tanto, voy a necesitar de alguna forma pausar este programa para poder ver la salida. Bien. Bueno, ahora tenemos todo listo para probar este programa. ¿Me están escuchando? Hola, hola. Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe, se escucha. Ah, porque veía acá un signo de admiración en el audio. Pero bueno, si me Se, escuchan, estamos perfectos. se muteó por un segundo nada más. Ah, bien, perfecto. Entonces, este es nuestro programa ejecutándose en su consola independiente. Y ahora lo que está esperando es que yo presione cualquier tecla para terminar la ejecución del programa. ¿Bien? Otra diferencia importante con Java. Vamos a hacer clic en nuestro proyecto y vamos a ver en qué carpeta se guardó.
Bien. Entonces, en las propiedades del proyecto, vamos a ver que esto está en cuser, José, bla, bla, bla. Lo voy a abrir en el explorador para mostrarle otra diferencia importante con Java. Bien. Al compilar este proyecto en la carpeta bin, debug, vamos a tener directamente un .exe, que al hacerle enter, ejecuta nuestro programa. Bien. O sea que el deployment o el despliegue de nuestra aplicación de consola va a ser tan simple como copiar este exe en alguna máquina que tenga el framework, hacerle doble clic y ejecutar este programa. Bien. A diferencia de Java, que nos compila un .jar y que, de acuerdo a cómo esté preparada la máquina, al hacer de doble clic al .jar, se puede abrir el programa o se puede abrir el WinRAR. Bien. Porque el .jar, por si no sabían, de Java, es un archivo comprimido con una extensión diferente. Bien. Entonces, otro punto para .NET. Directamente hace ejecutables que lo ejecutamos muy fácilmente en la plataforma. Doble clic, programa Una andando. consulta. Sí, ¿Solamente intercambiando el punto .exe es necesario para pasar a otra computadora o también necesitaría alguna otra carpeta, algunos otros parámetros? este ejemplo es solo el .exe. Claro, Si en no, este ejemplo, porque si no mi tenés que programa es tener las local. librerías, supongo, como Java. Es que eso es interesante del .NET Framework. Windows ya trae el framework, porque es de Microsoft. Claro. Entonces, cualquier Windows, probablemente ustedes le hagan doble clic a este exe y funcione sin necesidad de instalar nada más. ¿Bien? Y en un Linux, ¿qué pasa si me llevo este .exe en un Linux? ¿Va a funcionar? ¿Voy a poder ver ese hola mundo en un Linux? Si ese Tiene que Linux, descargar la librería. si ese Linux tiene una implementación de la plataforma .NET, sí. Este mismo exe intocable lo puedo correr en un Linux. Y bueno, por ejemplo, la implementación de .NET puede ser Mono. Mono es una implementación de .NET multiplataforma. ¿Bien? Entonces, ese exe va a ser mucho más fácil de ejecutar en cualquier otra máquina que algo hecho en Java. No les quiero vender .NET, quiero que ustedes tengan la mente abierta y tomen las decisiones adecuadas de cuándo les convendría utilizar una plataforma y cuándo les convendría utilizar otra plataforma. Bien, simplemente les estoy dando las herramientas para que ustedes elijan. Les doy dos datos importantes. No sé si ustedes saben que yo estoy en las prácticas supervisadas. Entonces veo los proyectos que ustedes presentan durante el último año para recibirse. Bien, normalmente en empresas. Muy pocos proyectos de ustedes en quinto año en las empresas lo hacen con Java. Muy poquitos. Y casi todos los proyectos que veo en la práctica supervisada en quinto año, veo que lo presentan en .NET. Bien. ¿Cuál es la razón? Y probablemente que la plataforma .NET es mucho más fácil o accesible o amigable que la plataforma de Java. Bien. Hay muchas cosas que les facilita el Visual Studio que ustedes en Java capaz que lo tienen que hacer con un poco más de trabajo. Bien. Entonces, tengan eso en cuenta. Con respecto a las IDEs, pueden ser muy fanáticos de Java y muy fanáticos de NetBeans. Pero ustedes vieron cuánto pesa el Visual Studio instalado versus cuánto pesa el NetBeans instalado. NetBeans, el instalador puede pesar 150, 200 megas. Mientras que cuando ustedes van a instalar el Visual Studio, que lo acaban de hacer hace poco, se habrán dado cuenta que si se pasan con los tildes, empieza a ocupar 10 gigas, 20 gigas, 50 gigas. Entonces ya ahí ustedes ya empiezan a tener un parámetro de decir, a ver, si esto pesa 200 megas y aquello pesa 100 gigas, y probablemente aquello me está ofreciendo un montón de cosas que esto no. ¿Bien? Entonces, si quisiéramos comparar NetBeans contra Visual Studio, por el peso de Visual Studio nos damos cuenta de que trae muchísimas
más herramientas para hacer desarrollo de software. Eso nomás. Bueno, hasta acá el primer objetivo de la clase, que es ver cómo se estructura un proyecto y una solución, ver que al compilar nuestro programa obtenemos un .exe. Este .exe está compilado en código intermedio. Si yo hubiera programado en Visual Basic, el Hola Mundo hubiera llegado al mismo código intermedio que el que llegó con C#. Y este código intermedio es multiplataforma. Bien, o sea que tengo independencia del lenguaje de programación, independencia de la plataforma, siempre y cuando tenga el compilador apropiado para el lenguaje, por un lado, y el entorno de ejecución apropiado para la plataforma donde voy a ejecutar mi programa, por otro lado. Bien, pasemos a la segunda parte de la clase de hoy. Programación orientada a objetos, breve repaso, utilizando C# en lugar de Java. Bien. Entonces, a nuestro proyecto Hola Mundo le vamos a agregar un nuevo elemento y ese elemento va a ser una clase. El nombre de la clase va a ser persona.cs. Bien. Entonces vean su explorador de solución. En su explorador de soluciones se van a encontrar con persona.cs y program.cs. Program.cs no hace falta que le explique. Tiene un main al igual que Java. Tiene una clase al igual que Java. Las funciones se programan muy parecido a Java porque los dos vienen del lenguaje de programación C. Y quizá hasta acá las principales diferencias son que en vez de usar import usamos using. Bien. Y en lugar de usar la instrucción package de Java, utilizamos la instrucción namespace. O sea que using, import son los equivalentes entre Java y C#. Y namespace sería el equivalente de package o paquete en Java. Profesor. Sí. Sí, disculpe, un compañero Luis Romano se le cayó el internet, ya vuelve por las dudas para que esté atento. Ningún problema, la clase queda grabada. Y yo no tomo, no tomo asistencia, así que... Bien. Quería aclararle eso nada más. Así que se puede quedar tranquilo. Bien, listo. Ok. ¿Y tampoco debemos anotar la asistencia en el aula nosotros? No hace falta anotar la asistencia en ninguna parte. Ustedes son adultos responsables y yo al final del cursado me diré su conocimiento básico de la plataforma y si me convence, promocionados. ¿Ok? Así que... De acuerdo. Gracias, profe. A ustedes. Bien, entonces vamos a persona.cs. Bien. ¿Se acuerdan cómo encapsulábamos en el mundo de Java? Voy a hacer un pequeño ejemplo por si no se acuerdan. Int edad. En realidad le metíamos private int edad y después veníamos con public void set edad int e y hacíamos edad igual a e o dis.edad igual a e y si queríamos obtener el dato hacíamos public int get edad y acá hacemos un return edad. ¿Bien? Les adelanto que así no es como se encapsula en este mundo. ¿Bien? Pero bueno, a modo de repasar y comparar, acá crearíamos una persona de esta forma. Persona P igual a new persona. P.set edad igual a 10. Console write line.
e punto o p punto getEdad. Bien, entonces ejecutamos este programa y esto sería encapsulación Java Style. Bien. ¿Y cómo se encapsula en el mundo de C#? En C# se utiliza algo llamado propiedad para encapsular. ¿Bien? Pero es válido encapsular así de esa forma. Y van a estar, a ver, ¿es válido que en Java a una clase le pongan el nombre en minúscula? La respuesta es... No, la primera con mayúscula. Eso es una Es convención. válido, digamos. Es De una poder se convención. Pero el compilador Claro, se compila. puede. ¿O no? Sí. Sí. O sea que se puede, pero vas en contra del resto del mundo. Claro. Bien, entonces si ustedes, o sea, al mundo donde fuereis, compórtate como viereis. ¿Ok? Pequeños detalles. En el mundo de Java, esta llave la ponen arriba, ¿o no? Yo no. Yo la pongo abajo. Bueno, el mundo de Java acostumbra a poner la llave arriba. Claro, cuando le pones formato, sí, sí queda así. En el mundo de C# se acostumbra a poner la llave abajo. ¿Bien? Pequeños detalles que hacen a la comunicación. O sea, si ustedes están acostumbrados a programar de una forma y viene un programador y les pone la llave arriba, y se enojan un poco, porque esperan ver cierto orden en el código. Los programadores somos mucho del orden, y si ese orden no se respeta, y no nos gusta para nada. ¿Bien? Entonces, otro detalle. En Java, esta M la ponemos en minúscula. En C# la ponemos en mayúscula. ¿Bien? Pequeños detalles. Ahora, vamos a la clase persona. ¿Cómo se encapsularía en el mundo de C# la clase persona? Public int edad. Acá la I en minúscula. Public int edad. Bien. Get set. Y vamos a declarar una variable privada. Int edad. Pero esta es, para que sea diferente de la anterior, la vamos a poner en E mayúscula. Bien. Acá vamos a poner return edad. Y acá vamos a poner edad igual a value. ¿Bien? Así se encapsula en el mundo de C#. ¿Qué opinan? Probablemente a esta altura quizá no les esté gustando mucho. Parece Vamos mucho más sencillo que en Java, para decir verdad. Bien, Sin duda. vamos del lado del código del programa principal. Observen cómo establezco la edad. P.edad. Noten que en la lista que acaba de aparecer, absolutamente todo está escrito con la primera letra en mayúscula. ¿Lo ven? A diferencia de Java, que lo único que estaba en mayúscula era ¿qué cosa? El nombre de las clases. Clases. No. Todos los miembros empiezan con mayúscula. Y a esto se le llama Pascal casing, a diferencia de camel casing. ¿Bien? Esto es Pascal casing. Entonces 10.edad igual a 10. Y cuando queremos mostrar la edad, hacemos p.edad. O sea, estamos utilizando la propiedad como si fuera el atributo. Por lo tanto, es más simple de asignar el valor y es más simple de acceder al valor. Ejecutamos el proyecto y vamos a ver el mismo resultado de recién. Bien. Entonces tenemos encapsulamiento, sí lo tenemos. ¿Por qué? Porque al obtener la edad, estamos pasando por código escrito por nosotros, y al establecer la edad, estamos pasando por código escrito por nosotros.
Lo cual nos permitiría a nosotros, por ejemplo, si el valor es negativo, entonces edad va a ser igual al valor por menos 1. Value por menos 1. Bien. Entonces, lo que aparentemente es un acceso directo a un atributo, en realidad es encapsulamiento. Bien, estoy protegiendo el dato. Ups. Acá me faltó un else. Entonces, breve repaso. ¿Qué nos permite a nosotros el encapsulamiento? Proteger los datos adentro, por ejemplo, con esta validación. Asegurarme que la edad nunca sea negativa en este caso. Entonces, primera ventaja del encapsulamiento es esta que ustedes ven acá. Segunda ventaja es que puedo disparar efectos secundarios. Hacer algo antes de la modificación del valor. Por ejemplo, registrar este cambio en un log. O hacer algo después de la modificación del valor. Por ejemplo, cuando modifique la edad de la persona, también que quiero que me lo modifique en la base de datos. ¿Bien? Entonces, con el encapsulamiento, yo puedo hacer que cuando cambie un dato del objeto, también se lo cambie en la base de datos. El encapsulamiento me permite control sobre los atributos del objeto. Para que cuando alguien quiera accederlos, yo pueda hacer algo antes, durante o después de ese acceso. ¿Bien? Primer pilar del paradigma orientado a objetos, el encapsulamiento. Nos quedan dos. La herencia y el polimorfismo. Bien. Bueno, todo esto que ustedes ven acá, quizá al principio no esté muy interesado en codificarlo. Quizá lo quiera postergar, procrastinar. Entonces yo podría tranquilamente haber programado mi clase persona de esta forma. ¿Bien? Y mi programa no hubiera cambiado. Obviamente no tiene la validación, pero el encapsulamiento ya estaría. Entonces, esta vendría a ser una versión reducida o simplificada de la propiedad edad. Bien, entonces ahora diferenciamos. Esta es la propiedad. Y la propiedad puede guardar el valor, a su vez, en un atributo del objeto, como lo habíamos hecho recién. ¿Bien? Entonces las propiedades son la forma en la cual nosotros encapsulamos en C#. Entonces ya no vamos a tener getters y setters como teníamos en Java, sino que se simplifica mucho. Siguiente pilar de la programación orientada a objetos, la herencia. Vamos a agregar este proyecto. Nuevo elemento. Clase. Alumno. Bien. Entonces, ¿cómo hacemos para indicar que un alumno hereda de una persona en el mundo de C#? Bien, cuando no se especifica si un atributo es privado, normalmente tiene accesibilidad de paquete. Aunque eso depende del lenguaje de programación que estamos utilizando. No tiene el mismo significado en Visual Basic no ponerle el modificador que en C#. Bien, C#, dentro del mismo paquete el elemento sería accesible. Bien. Salud. Entonces, Gracias. alumno, ¿cómo indicamos que hereda de persona? A diferencia de Java, acá en vez de usar extend, usamos 2 puntos y el nombre de la clase par. Bien. Entonces, un alumno va a ser una persona que además va a tener un legajo. Entonces, en la clase persona, además de edad, vamos a poner nombre.
Entonces, en alumno. Ok, entonces estamos utilizando, recuerden, para los nombres de los identificadores, no estamos utilizando camel casing, sino que estamos utilizando Pascal casing. ¿Ven la diferencia entre camel casing y Pascal casing? La primera letra en minúscula o la primera letra en mayúscula. ¿Bien? Entonces, si ahora quiero instanciar un alumno, voy a hacer alumno A igual a new alumno, y vamos a hacer A punto nombre igual a José, ese es un atributo de la clase persona. A punto legajo igual a 100, es un atributo de la clase alumno. Bien. Y vamos a ejecutar este proyecto. No, todavía no hemos mostrado ningún dato que valga la pena. Entonces vamos a hacer un console.writeLine. Hola mundo. Bien, entonces simplemente el concepto de herencia, crear una clase a partir de otra que ya existe. Un alumno es una persona que además tiene un legado. Ahora vamos a ver el atributo nombre del objeto alumno. Entonces ya tenemos dos pilares. Encapsulamiento y herencia. Nos queda polimorfismo en C#. ¿Bien? Pero antes de hablar sobre el polimorfismo, vamos a mostrar algunos atajos de código que tiene C# que están muy buenos, que nos ahorran bastante trabajo a la hora de codificar. Uno de ellos es, observen que la clase persona no le puse ningún constructor. Los constructores en C# se programan igual que en Java. ¿Bien? Pero no le puse ningún constructor a la clase persona. Aunque no tenga constructores, yo puedo instanciar una persona y darle un nombre de esta forma. Y por qué no la edad de esta forma. ¿Bien? Observen esta sintaxis, que no es una llamada a un constructor, sino que es equivalente a crear el objeto persona y posteriormente asignarle el nombre y la edad luego de crear el objeto persona. ¿Bien? Entonces, esta sintaxis de C# me permite, no teniendo el constructor del objeto persona, crear una persona de valores a sus propiedades en un mismo paso. ¿Bien? Vean qué interesante estos pequeños atajos de código que tiene C#. Otro azúcar sintáctico interesante es, al declarar una variable, utilizar la palabra var en vez del tipo de datos. ¿Bien? Y ahí me ahorré bastante trabajo. Imagínense instanciar una clase con un nombre de 30 caracteres. Y que yo en vez de escribir esos 30 caracteres, directamente ponga la palabra var. Mucho trabajo me ahorré con ese trucazo. ¿Bien? ¿Qué es lo que hace la palabra var? Le dice al compilador que la variable b es del tipo que está a la derecha del igual. ¿Qué hay a la derecha del igual? Una instancia de persona. Entonces la variable b va a ser del tipo persona. ¿Bien? Entonces, ese var me va a permitir ahorrar enorme cantidad de tecleadas en mi codificación, una vez que lo incorporen a su caja de herramientas. ¿Bien? Pero no es nada del paradigma en sí. No forma parte del paradigma, forma parte de trucos de programación o azúcar sintáctica, como le llaman, para codificar un poco más simple. ¿Bien?
Vamos con el polimorfismo, así terminamos de repasar esta parte del paradigma. ¿Bien? La clase padre persona. Vamos a ponerle a la clase padre un método llamado public void saludar. Lo único que va a hacer es mostrar un mensaje. Console.writeLine que diga: soy una persona y me llamo nombre. Bien, le acabamos de poner un comportamiento a la clase persona. Vamos al programa principal y ahora vamos a decir p.saludar. Empezamos el proyecto. Soy una persona y me llamo hola. Claro, porque acá pusimos hola. Entonces acá deberíamos poner, por ejemplo, Bart. Bien, perdón la interrupción. Entonces, si yo hago alumno.saludar, tenemos herencia, por lo tanto alumno hereda el método saludar de la clase persona. Entonces, cuando yo pido que un alumno salude, saluda como una persona. Entonces, para que yo tenga polimorfismo, además de herencia, necesito ¿qué cosa? Sobreescritura. Necesito que la clase hija sobreescriba un método heredado de la clase padre. Bien, repito, necesito que la clase hija sobreescriba un método heredado de la clase padre. Entonces, en la clase alumno, vamos a sobreescribir el método saludar. Public void saludar. Y acá vamos a poner console.writeLine. Soy un alumno y mi legajo es legajo. Y vamos a ver que la palabra saludar está subrayado en verde. Bien. Lo cual nos está dando una indicación de que lo que estamos haciendo está mal hecho. Acá, en C# nosotros tenemos que indicar que este método va a sobreescribir el método de la clase padre, y esto lo indicamos con una palabra clave. Override. Bien. Override con doble R es la forma de indicar que este método saludar va a sobreescribir o a reemplazar el método saludar que venimos heredando de la clase padre. ¿Bien? Pero todavía no está listo el asunto. Nos dice que para que podamos sobreescribir el método de la clase padre, en la clase padre ese método tiene que estar marcado o con la palabra clave abstract o con la palabra clave virtual. Entonces en la clase padre de alumno, en la clase persona, el método saludar, le vamos a poner public virtual void saludar. ¿Bien? Estas dos palabras clave permiten tener una mejor performance porque el compilador ya sabe qué método tiene que ejecutar y qué método tiene que buscar para ejecutar cuando tengamos una relación de herencia y sobreescritura. ¿Bien? Entonces, esa es
Pequeña diferencia entre C# y Java. En Java, simplemente en la clase hija, poníamos un método con el mismo nombre y mismo parámetro de la clase padre y ya teníamos sobreescritura. En C# hace falta que el método de la clase padre tenga el modificador virtual y que el método de la clase hija tenga la palabra clave override, indicando en la clase padre que el método puede ser reemplazado y además indicando en la clase hija que este método reemplaza al método de la clase padre. ¿Bien? Y bueno, para ver algo de polimorfismo, necesitaríamos tener una lista en este programa. Vamos a crear una lista de personas. En ese caso se puede utilizar var, profe, ahí también. ¿Se puede utilizar var? Sí, tranquilamente. De tener una lista con tres alumnos. No olviden silenciar sus micrófonos. Y además de 3 alumnos, voy a poner en el medio una sola. ¿Bien? Entonces, tengo una lista de personas. Pero de esas personas, 3, además de ser personas, son alumnos. ¿Bien? Polimórficamente le voy a mandar saludar a las 4 personas. Y polimórficamente cada una va a responder de acuerdo a lo que es esa persona con el saludo. Si esa persona es una persona, va a responder el nombre. Y si esa persona es un alumno, va a responder con el legajo. Y ahí vamos a tener ejemplificado el polimorfismo. Este sería un ejemplo completo con los 3 pilares de la programación orientada a objetos. Tenemos encapsulamiento, herencia y polimorfismo implementado en C# en lugar de implementarlo en Java, y lo vamos a ejecutar. Bien. Observen. El primer objeto de la lista es un alumno y responde como alumno, con el código saludar de la clase alumno. Y el segundo objeto de la lista es una persona y responde con el método saludar de la clase persona. Entonces voy a ir recorriendo la lista y cada objeto va a recibir el mismo mensaje y va a responder diferente a ese mensaje de acuerdo a lo que ese objeto es en realidad. ¿Bien? Entonces, esta era la segunda parte de la clase. La segunda parte de la clase de hoy era llegar a repasar el lenguaje C# comparándolo con Java para la programación orientada a objetos. Vamos al tercer objetivo de la clase de hoy. Vamos a hacer una escuela mundo con ventanas. ¿Bien? ¿Profe? Sí. Ahí en el for each, Sí. Si yo quiero ver solamente las instancias de alumno, ¿cómo podría ser? Ya queremos hacer un if, y si es un alumno, lo mostramos. Entonces acá vamos a hacer un if, y voy a preguntar P. Instance. Bueno, en Java se usa el operador instance of. Sí. Bien, ahí está.
Entonces acá pregunto de qué tipo es el objeto, y de acuerdo al tipo del objeto entro o no entro en el if. ¿Bien? Bien, ahí está. Gracias, profe. Y también se podría hacer un casteo, al igual que en Java o en C puro. ¿Bien? Ahora sí, vamos al tercer objetivo de la clase de hoy. Vamos a hacer una aplicación con ventanas, con Hola Mundo, y con eso terminaríamos. Creo que para la primera clase es más que suficiente. Terminaríamos y le daría una pequeña tarea para que ustedes practiquen en su casa, que lo pueden hacer ahora, y por WhatsApp vemos cualquier duda que tengan, o lo pueden hacer para la semana que viene y plantear las dudas durante la semana. ¿Bien? Voy a hacer un nuevo proyecto. Y el tipo de proyecto que vamos a hacer para una aplicación con ventana es este. ¿Bien? Misma recomendación que recién. Vean que diga C# como lenguaje de programación. Vean que diga .NET Framework y no .NET Core. Y bueno, pónganle nombres diferentes al proyecto y a la solución para ir acostumbrándose a esa idea de que por ahora una solución es con un solo proyecto, pero en el futuro van a tener soluciones con varios proyectos. Bien. Ahí tenemos nuestro WinForm, nuestro formulario Windows. Si ejecutamos este proyecto tal cual está, ya tenemos la ventana, o sea que no hace falta hacer new form 1. De hecho que ese código ya lo puso dentro de program.cs, está el new form 1, y lo puso Visual Studio solito, no hizo falta que lo pongamos nosotros. Bien. A la izquierda del WinForm va a estar nuestro cuadro de herramientas, donde vamos a poner los 3 elementos básicos. Una etiqueta, un textbox y un button, donde a la etiqueta le vamos a poner la property o la propiedad text con el valor ingresa tu nombre. Y al button le vamos a poner la propiedad text con el valor saludar. Bien. Entonces la idea ¿cuál es? Que al presionar este botón, yo acá escribo José y obtengo un mensaje que diga hola José. Bien. Ese es el objetivo de este programa. Para programar el evento clic del botón, hacemos doble clic y vamos a pasar a ver el WinForm en código fuente. Bien. Sigamos comparando esto con NetBeans. Observen el código de nuestra ventana. Nuestro form 1 hereda de la clase padre form. Este sería el equivalente de Java de que nuestra ventana heredaba de Java Swing JFrame. Bien. Ahora, observen que prácticamente es muy limpio el código que genera C#. Porque todo el código generado automáticamente es separado en un segundo archivo llamado formdesigner.cs. ¿Bien? Entonces esa es otra gran ventaja de .NET. O mejor dicho, de Visual Studio. Visual Studio organiza las ventanas para que el código de los eventos esté limpito, solito, y todo el código que instancia la ventana, que
en NetBeans está en init components, lo separamos en un segundo archivo para no ensuciar el código y no confundirnos en nuestro programa. ¿Bien? Entonces, el resultado final es un código mucho más simple. Ahora, acá vamos a programar nuestro evento. Al presionar el botón, quiero que ocurra lo que esté acá. Observen lo que voy a poner. MessageBox.show hola, concatenado con lo que está en el textbox 1 en su propiedad text. Y con eso tenemos listo nuestro primer proyecto de aplicación con ventana. Lo probemos. Bien. Tenemos nuestra ventanita, vamos a escribir nuestro nombre y vamos a presionar el botón saludar. Bien, entonces acá tenemos una sola línea de código escrita por nosotros, el manejador del evento clic de este botón, que lo que hace es obtener el valor escrito en el cuadro de texto, concatenarle hola y pasarle al método show de la clase MessageBox, que nos muestra esa ventanita que estamos viendo acá. Si el saludo lo hubiéramos querido mostrar en una etiqueta, ¿cómo hubiera sido el código? Supongamos que en vez de mostrarlo en una ventana emergente, queríamos mostrar el saludo acá en esta etiqueta. El código hubiera sido label1.text igual a hola label2.text igual a hola seguido de lo que está escrito en el textbox. O sea, ahora en vez de mostrar el saludo en una ventana emergente, vamos a mostrar el saludo en una etiqueta debajo de la ventana. Bien. Profe, y para cambiarle el nombre de las variables al botón, al label, ¿cómo se? Sí, en las propiedades de los componentes visuales, arriba tienen un Smart Tag. Que no, en este caso no es para lo que queremos. Entonces buscamos la propiedad. Acá donde dice diseño, está el nombre utilizado en el código para identificar el objeto. Entonces, donde dice name, en la ventana de propiedades le vamos a poner el nombre. Por ejemplo, txt-nome. Vamos a ver el código y por suerte NetBeans además actualizó el código con el nuevo nombre que le puse al componente. ¿Bien? Ok, ¿cuál va a ser? Hasta acá llegamos a la clase de hoy. ¿Cuál va a ser la tarea para ustedes para practicar? Van a hacer un programa que tenga una ventana que permite ingresar un monto. Lo hagamos para que quede más visual. Acá en vez de ingresar el nombre, vamos a poner ingresa el monto en pesos. Bien, supongamos que acá yo escriba 1000. Y acá en vez de saludar, vamos a poner calcular en dólares.
Y esta etiqueta de abajo debería decir, ese importe en pesos equivale a tantos dólares. ¿Bien? Ya. Ustedes van a venir acá y van a poner 13.000, y este botón debería mostrar en esta etiqueta, no, hola 13.000, sino que debería mostrar en esta etiqueta, por ejemplo, hola 105 dólares. O sea, resultado 105 dólares, para que uno pueda hacer la conversión con este programa. Entonces, el propósito de este programa es transformar pesos en dólares. Y la dificultad está en que ustedes tienen que descubrir en C# cómo se transforma un texto en un número para poder hacer la multiplicación o la división. ¿Bien? Esta sería la primera etapa. Hacer una ventana que me permita con un botón transformar de pesos a dólares. ¿Bien? No es profe, no se hace parse integer, parse int, así, como o parse double como en Java. Lo dejo como inquietud para que exploren, googleen cómo se hace la conversión. Es muy parecido a Java, pero de vuelta, la idea es que tengan que poner en Google para incorporar, digamos, ese concepto de conversión. ¿Bien? Y una vez que lo tengan listo, la siguiente parte va a ser que con algún otro componente de acá, que elijan ustedes, permitan hacer varios cálculos de conversión de monedas. ¿Bien? Pueden usar Lixbox, pueden usar ComboBox, pueden usar Radio Buttons. La idea es que con alguno de esos componentes ustedes puedan elegir qué transformar en qué. Por ejemplo, de pesos a dólares, de dólares a pesos, de pesos a euros, de euros a pesos, de dólares a euros o de pesos a reales, y que incorporen en una misma ventana varios tipos de cambio. ¿Bien? Pensando en que quien los contrató a ustedes es una casa de cambio que quiere en una sola ventanita, sin usar una calculadora, que la ventanita haga los cálculos de equivalencias de dinero. ¿Bien? Y para hacerlo más difícil todavía, además de preguntar la moneda origen y la moneda destino, tienen que consultar el tipo de operación para hacer la conversión. Porque no se usa la misma cotización para una venta que para una compra. Por ejemplo, si yo vendo 100 dólares, la casa de cambio me los compra a 130 pesos. Bueno, el arbolito me los compra a 130 pesos. Pero si yo compro dólares al arbolito, el arbolito me lo vende a 137 pesos. ¿Bien? Entonces, para el cálculo de la conversión, ustedes necesitan cuál es la moneda de origen, cuál es la moneda de destino y cuál es el tipo de operación, si es una compra o si es una venta. ¿Bien? Por ejemplo, lo podrás poner en un combo box, compro-venta, por ejemplo. Exactamente. Perfecto. ¿Bien? Lo pueden hacer tan simple como ustedes quieran o tan complicado como ustedes quieran. Mi objetivo es simplemente, de alguna forma, invitarlos a que abran Visual Studio, a que hagan una ventana y que tengan que programar una pequeña lógica. No me importa si lo hacen o muy simple o muy complejo, simplemente que me demuestren que han creado su aplicación de ventanas y han programado algo de código en C#. Bueno, eso sería todo por ahora. Y ese programa lo ponemos dentro de la carpeta de evidencia que dijo usted al comienzo. Exactamente. Y de vuelta, yo aviso al principio de cada clase de qué se va a tratar la clase, para que si ustedes al tema lo conocen, no se aburran. ¿Bien? Si no lo tienen hecho, yo qué es lo que entendí, que ustedes ya lo conocían a eso y no hacía falta que lo hagan, digamos. O sea, no pierden puntaje por no tener hecho esta tarea. ¿Bien?
Ahora, Ok. si no han hecho ninguna tarea es porque sabían todo, y si sabían todo, probablemente voy a esperar que su proyecto final de promoción sea más elaborado que alguien que no sabía nada durante el cursado. No sé si me explico. Sí. Bien. Profe, dos consultas. Profe, El tema de la carpeta de evidencias, ¿ese se lo compartimos al final del cursado? O... Bien, al final, al final. Ah, bien. Y la otra consulta era, ¿el video este lo va a subir, lo va a colgar en el aula virtual? Lo voy a colgar en mi canal de YouTube y voy a poner el link en el aula virtual. Ah, perfecto. Bueno, más cómodo. Muchas gracias. Por nada. bueno, la mía eran dos preguntas, profe. Una ya la preguntó el chico dónde iba a dejar el video grabado, y la segunda es los grupos, ¿hasta cuánto puede ser? Normalmente entre 2 y 3 personas de acuerdo a la complejidad que elijan para el desarrollo del proyecto. Bien.